¿Qué tal? Muy buena noche, buena tarde, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema de gran importancia y que a pesar de su complejidad es algo que nos toca, que nos afecta de manera muy cercana. Vamos a hablar sobre la polémica en torno a la nueva reforma energética o la contrarreforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propone, digamos que muy en resumen, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos de lo que él dice ha sido un manejo desleal de empresas privadas e incluso extranjeras de estos bienes estratégicos de la nación. Todo ello apuntalado con la reforma energética del 2013, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ante toda esta propuesta, pues como ustedes saben, se han desatado un cúmulo de críticas, de análisis, ¿no? Y la Comisión Federal de Competencia, pues dicen que esta reforma limitaría justamente la competencia y además excluiría la generación de las energías más limpias como la solar y la eólica. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues vamos a desmenuzar el tema de la mano de dos especialistas y permítanme darle la bienvenida hoy al director de CFE de Energía, Miguel Reyes. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, Fluvio Ruiz, que es un especialista en el tema. Él tiene una licenciatura en Ingeniería de Exploración Petrolera y un doctorado en Economía de la Energía en la Universidad primero de Grenoble y luego la Sorbona en París. ¿Cómo estás, Fluvio? Bienvenido. Muchísimas gracias, Jacaranda, con el gusto de estar contigo. Mucho gusto, Miguel. Pues déjame empezar contigo, Fluvio, para poner en un contexto general. ¿Cuál es la apuesta del actual gobierno, ¿no?, con sus recursos energéticos, tomando en cuenta lo que se ha dicho de modificar esta reforma energética que se aprobó en el 2013 durante el periodo de Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que se está proponiendo a nivel general, Fluvio? Mira, lo que implica la nueva política petrolera del presidente López Obrador es detener, atemperar un poco lo que fue la reforma energética de 2013 y 2014. La reforma energética de esos años, constitucional en 2013 y ya la legislación secundaria en 2014, significó el final de un ciclo largo institucionalmente hablando. Nuestro país es un país con 120 años de historia petrolera, que se inició allá en la Huasteca Potosina, esquina con la Veracruzana, por ahí de 1901. Y a partir de 1915, sobre todo, el Estado empezó a tratar de ordenar el sector petrolero con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo, hecha por el entonces presidente Venustiano Carranza, encargada a Pastor Rué, que después jugaría un papel muy importante en la Asamblea Constituyente de 1917. Esta nueva etapa, que se inicia justo con la promulgación de la Constitución, va hacia adelante, digamos, en cuanto a la adquisición de capacidades del Estado a través de diversos esfuerzos institucionales, la creación del Departamento del Petróleo, de la Administración General del Petróleo Nacional, de Petromex, que fue la primera empresa pública mexicana en 1935, hasta llegar a la expropiación petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos. Bien, a raíz de la crisis de 1981-82, esta es una fecha muy importante, Petróleos Mexicanos pasó a ser la principal fuente de ingresos fiscales del Estado. Y eso cambió todo, porque a partir de entonces las decisiones de inversión de Petróleos Mexicanos se hicieron más a partir de las necesidades fiscales de corto plazo del gobierno que de la lógica de largo plazo inherente al sector petrolero. Y dado que esto no se modificó iniciado este siglo, y en cambio sí vimos, en buena medida debido a la sobreexplotación, el declive de la producción en nuestro yacimiento de Cantarell, hacia 2013 el gobierno de Peña Nieto decidió no modificar el papel del sector petrolero como principal fuente de ingresos fiscales, pero sí aumentar rápidamente la producción para que estos ingresos no cayeran, y entonces abrió el sector, ¿no? Le quitó a Petróleos Mexicanos la exclusividad como operador de la nación en el sector de exploración, producción y de refinación, que era considerado estratégico, y trató de darle las mejores condiciones a las empresas privadas, ¿no? Entonces, tan es así
que hubo incluso medidas que eran parte de la reforma energética y que no se cumplieron y que hubieran beneficiado a Petróleos Mexicanos. Pongo un ejemplo, hasta la fecha no se le ha resarcido a Petróleos Mexicanos algo así como 70,000 millones de pesos, que es el valor de las inversiones que hizo en áreas que no retuvo tras la llamada Ronda Cero. Entonces, justamente a partir de 2014, con la legislación secundaria, inició el proceso de implementación de esta reforma que desde mi punto de vista y desde algunos otros colegas representó otra reforma en sí. O sea, la implementación a partir de 2015 se exacerbó la asimetría fiscal y regulatoria y jurídica que ya existía y que ya padecía Petróleos Mexicanos, y se volvió mucho más agresiva contra Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Y es precisamente esta implementación que es lo que se está tratando de revertir con la nueva política petrolera, dándole a Petróleos Mexicanos una disminución en la carga fiscal que terminó siendo más fuerte todavía de lo que ya era. Recordemos, Pemex desde el sexenio de Ernesto Zedillo le entrega a la nación más del 100% de su rendimiento de operación, por eso no es ninguna sorpresa que sea una empresa endeudada, de tal suerte que desde la llegada del presidente López Obrador se trata de que existan mejores condiciones para Petróleos Mexicanos y que se consolide como el actor central del sector petrolero, y eso pasa por toda una serie de medidas institucionales, regulatorias, fiscales, de las que, si gustas, podemos platicar más adelante, pero fundamentalmente el objetivo es ese, ¿no? Ya, en el caso del sector eléctrico, Miguel, hace algunos días se aprobó esta ley de la industria eléctrica, bueno, que se ha explicado, buscaba atajar de alguna manera, y tú lo has explicado también, la privatización del sector, ¿no? Y eliminar ciertos subsidios a grandes empresas. Esta ley, esta iniciativa ahora se encuentra, bueno, en litigio. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en este sector? Sí, mira, como comentaba también Fluvio, en el caso de la electricidad es una historia similar. Viene la creación de la Comisión Federal de Electricidad primero con Lázaro Cárdenas, ese gran presidente patriota que tiene México entre 1934 y 1940, que además de nacionalizar el petróleo, crea precisamente esta empresa eléctrica de la nación, y posteriormente viene la decisión del presidente López Mateos en 1960 de nacionalizar la industria eléctrica, fundamentalmente porque para el desarrollo industrial y de todas las regiones del país se requería de un servicio público de electricidad que fuera más allá de solamente considerarla una mercancía, porque al final de cuentas una empresa privada, esté donde esté, lo que va a buscar es la rentabilidad que se pueda tener del negocio. Y pequeñas poblaciones y un país con una gran dispersión regional, pues era muy difícil que para todos esos lugares fuera rentable el que la electricidad llegara a través de manos privadas. Las reformas que se empiezan a hacer a partir de los años 90 con Carlos Salinas de Gortari y que se continúan en los sexenios posteriores, se profundizan y llegan a la cúspide con la reforma energética de 2013 de Peña Nieto, pues abren definitivamente la puerta para que las empresas privadas vuelvan otra vez a aparecer o vuelvan otra vez a la escena del negocio de la electricidad. Un negocio que es muy rentable, que tiene tasas de rendimiento o de rentabilidad muy altas, que si no fuera así, pues no tendríamos hoy el nivel de amparos que se tienen de la ley de la industria eléctrica y no tendría las disputas que se tienen precisamente en materia de generación de electricidad. Muchos de los personeros que hoy están en contra de esta ley o que han, son los representantes de estas empresas en medios de comunicación diversos, muchos de ellos lo que han afirmado es que la generación no es negocio para la Comisión Federal de Electricidad o no somos rentables en materia de generación. Y eso no es verdad. Si no fuera rentable la generación, ni para uno, ni para otro, ni para el servicio público, en este caso para la Comisión Federal de Electricidad o para ellos mismos, pues no estaría esta disputa. Esta disputa que hoy se tiene a partir de la iniciativa que envió el Ejecutivo, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, es fundamentalmente una disputa por el mercado eléctrico nacional.
una disputa porque exista un piso parejo en este mercado eléctrico nacional y una disputa porque en ese poner el piso parejo no existan subsidios, canonjías, privilegios para estas empresas y que por lo tanto, tal y como lo comentó Fluvio también para el caso de los hidrocarburos, pues no significa necesariamente que haya en este momento y en estas circunstancias una situación de expropiación, sino más bien que en las condiciones de competencia que se aprobaron en 2013, que son desiguales, que son inequitativas para la empresa del Estado, deje de haber un competidor, en este caso Comisión Federal de Electricidad, como empresa de la nación, que esté financiando a través de múltiples subsidios y de ciertos privilegios y canonjías que tienen estos privados, pues que esté financiando a estos privados precisamente. Entonces hoy el estatus es que estas grandes corporaciones, a través de diversos amparos, pues ha logrado de alguna forma que se alargue la aplicación de esta nueva ley y que ante ello pues se ponga en perspectiva si esta disputa llegará a la Corte o el presidente enviará una iniciativa de reforma eléctrica ya constitucional para modificar definitivamente las condiciones de la industria eléctrica nacional. Déjenme hacer una muy breve pausa, regresamos con ustedes a seguir hablando, pues todo esto, ¿quién gana, quién pierde con la reforma energética que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Fluvio, déjame hacerte una pregunta. Claro. Hay muchas voces que apuntan a que se trata de una regresión al monopolio estatal con esta reforma energética y en el caso de los hidrocarburos se habla de una nueva expropiación petrolera. ¿Qué dices ante esto? No, que es algo excesivo plantearlo así. De entrada ya hay un microcosmos nuevo que no se va a alterar. Si pensamos simplemente en la parte de exploración-producción, hay 111 contratos entre los que se licitaron en las diversas rondas organizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el sexenio pasado, las migraciones que hizo el propio Petróleos Mexicanos, las alianzas que también tejió Pemex, con este mecanismo tan farragoso que existe en la ley y que ojalá se modifique, ¿no? Pero estos actores, y lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, de hecho desde la campaña misma se planteó que los contratos de exploración-producción otorgados en esas rondas pues se respetarían. Lo único que se hizo en ese terreno fue no realizar más, porque entre otras cosas no hay ninguna obligación de realizar los contratos. La Constitución, a partir de la reforma de 2013, lo que establece es que el Estado mexicano tiene 2 vías para explotar los recursos del subsuelo que le pertenecen a la nación, por la vía de asignaciones directas a Petróleos Mexicanos o por la vía de contratos internacionales de exploración-producción, pero no hay ninguna temporalidad ni ninguna obligación de realizarlos. Y las demás eslabones de la cadena, pues es lo mismo, ya se han instalado diversos actores, como decía hace unos minutos, ¿no? Aprovechando una enorme, yo diría incluso inicua asimetría regulatoria y fiscal, ¿no? Se le dio todas las facilidades. Recordemos, a Pemex se le obligó a entregar el 70% de sus contratos de suministro de gas, ¿no? Para abrirle espacio al sector privado, ¿no? Se dieron incluso, cuando no había condiciones materiales para ello, una gran cantidad de permisos de importación de combustibles, incluso algunas regulaciones francamente peligrosas, ¿no? Con tal de abrir el sector. Entonces todo eso ya no se va a echar para atrás, ¿no? Incluso
Me parece que de lo que se trata es de reorganizar el sector a partir de una realidad muy concreta, que todo este nuevo bloque hegemónico que, para decirlo con Antonio Gramsci, ¿no?, que está ahora en el poder y que fue la oposición excluida, porque también hay que recordar que la discusión de la reforma energética de 2003 en algunos congresos locales, como el de mi patria chica, como el de Veracruz, tomó menos de 10 minutos el debate o lo que haya sido en materia de reforma constitucional. Entonces, todo eso me parece que ha hecho ya una realidad concreta que no se va a revertir, simplemente expropiando o incluso abrogando las partes sustantivas de la reforma constitucional. Me parece que estas reformas van a tener otro carácter, es decir, de ajustar y además... Justo ahí, mira, perdóname que te interrumpa, no, porque justamente ahí yo quería preguntarle a Miguel. Digamos que lo que se está poniendo en juego tiene que ver con la rectoría del Estado, ¿no? O sea, de cómo se pone en orden a ciertas empresas internacionales, empresas privadas también. En el caso de la CFE, por ahí tú explicabas que existe incluso un mercado paralelo de electricidad que está jugando de manera desleal. ¿De qué se trata esto, Miguel? Sí, mira, fíjate, este mercado paralelo del que hablas, que además es muy importante, porque cuando dices oye, vamos a regresar o estamos en una situación de monopolio, pues de entrada, pues el sector, o este sector requiere de grandes inversiones, como muchos otros sectores donde hay alta concentración de capital. El sector automotriz, el sector energético, requieren de altas inversiones. No son una gran cantidad de empresas, no son múltiples empresas las que están compitiendo en este sector. No son más allá de 10, se cuentan con los dedos de la mano. Y resulta que estas 10, que además no son mexicanas, sino que son internacionales o son conglomerados internacionales que son financiados por fondos de inversión, cuando entran al mercado mexicano, lo hacen desde 1992 de diversas formas, y una de ellas es precisamente a través del autoabasto, que da lugar a este mercado paralelo. Este autoabasto inicialmente tenía el objetivo, de acuerdo a lo que planteó la reforma de Carlos Salinas, de que hubiera un autoconsumo, como lo tienen, por ejemplo, comunidades indígenas o los campesinos en situaciones de producción de maíz o de frijol. Pues este autoconsumo o autoabasto debiera ser para las necesidades propias de una empresa, por ejemplo. Si, no quiero que me dé la Comisión Federal de Electricidad, la energía eléctrica la puedo generar yo con mi propia planta, y entonces la ley del 92 les abre la puerta. ¿Qué sucede? Que ya cuando estas empresas empiezan a tener aparentemente socios, porque estos socios se incorporan con $1 o con $1, pues estos socios que realmente son de paja porque no son socios, es decir, no le meten dinero a la sociedad, no le meten capital, sino que me incorporo con una cuestión simbólica o más bien simulada, es precisamente para aparentar que no hay una venta de electricidad, sino que como socio tú me vas a otorgar la electricidad del que estás generando como si fuera ese autoabasto o autoconsumo para todos los socios de esa sociedad. Entonces resulta que una empresa como Iberdrola puede tener socios o grandes corporaciones, estas que son así como también grandes consumidores y grandes contribuyentes del país, que se incorporan con $1 o que se incorporan con $1. Y esta incorporación da lugar a que aparentemente no haya venta de electricidad, sino que sean los socios que reciben autoabasto de electricidad. Pero resulta que sí hay una venta, que sí hay facturación. Y eso significa, obviamente, la creación, por un lado, de un mercado paralelo, que no es un mercado en el que compites con la CFE, pero que además ese mercado da lugar a que tenga subsidios, porque esas empresas o esas grandes corporaciones no pagan la transmisión de la red, no pagan el respaldo de la red. Y esa transmisión o este llamado porteo es pagado todavía en menor proporción por las eólicas y las solares. Y ese respaldo que tienen estas energías intermitentes, que muchas veces también la población no entiende a qué se refiere cuando hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de energía intermitente, pues es que no mantienen siempre la misma capacidad, ¿no?, de generación y por lo tanto de voltaje a lo largo de la red, porque no se recibe siempre la misma magnitud
el sol o el aire que lo que tú pudieras o quisieras recibir a lo largo del día. De hecho, tiene sol finito, ¿no? Digamos, en un día determinado. Y el aire puede en un momento determinado cortarse, y cuando se corta tanto el sol como el aire, necesitan un respaldo. Eso no es pagado por las empresas privadas, y estos subsidios dan lugar a que estas empresas compitan en un mercado paralelo de forma desleal a la CFE sin pagarle esos servicios, pero también dan lugar a que la población común y corriente, a que, como hemos puesto de ejemplo el caso de los Oxxos versus las tiendas de abarrotes de la esquina, pues paguen más electricidad esas tiendas de abarrotes que los Oxxos que están vinculados a través de estas sociedades de autoconsumo y este mercado paralelo a estas empresas o a estas grandes corporaciones. Entonces, es muy difícil, ¿me entiendes? Cuando dices, vamos a regresar o tenemos una situación de monopolio. De entrada son pocas empresas. Podríamos hablar incluso de un oligopolio o de un monopolio que es cartelizado, que se ponen de acuerdo estas grandes corporaciones, y que estas grandes corporaciones reciben beneficios de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa del Estado, de un participante del mercado, que finalmente son o tienen su origen, estos subsidios, pues ya sea en la tarifa de electricidad de todos los consumidores o ya sea en los subsidios de Hacienda. Ya. Estamos a punto de concluir el programa. Sé que es un tema muy amplio y a veces un tanto complejo, pero ayúdenme a ser precisos para que nuestra audiencia pueda entender. Fluvio, una de las cosas que más se ha puesto en cuestión, ¿no?, tiene que ver con que esta reforma va a provocar una suerte de competencia desleal, pero sobre todo apuntalar lo que han llamado un modelo extractivista, fomentando el uso de gas, petróleo, carbón, en vez de energías limpias. ¿Qué hay que decir al respecto? Mira, seguro Miguel platicará mucho mejor esto en la parte eléctrica. En la parte petrolera yo sí quisiera decir que es momento de replantear todo el sector, toda la arquitectura institucional del sector petrolero, su papel en el modelo de desarrollo económico, el lugar que debe jugar Petróleos Mexicanos como la empresa productiva de la nación en este sector, y para ello cuál debe ser el mejor modelo corporativo del propio Pemex y cuáles deben ser las reglas institucionales que induzcan una dinámica sectorial que favorezca la rectoría del Estado y el aprovechamiento de los recursos de la nación en beneficio de todo. Y eso pasa por sí abandonar una lógica extractivista que se instaló en nuestro país desde 1977 y que propició que nuestro país reposara en un recurso no renovable como el petróleo, ¿no? Una cantidad muy importante de sus ingresos fiscales. Me parece que ese modelo sí debe superarse. Debemos impulsar una transición energética por cuestiones de supervivencia. El doctor Mario Molina, nuestro premio Nobel recientemente fallecido de química, decía con toda razón que si no cambiamos los sistemas de producción, los patrones de consumo, nos vamos a acabar primero la atmósfera que las reservas petroleras, ¿no? Entonces yo creo que podemos y debemos transitar hacia un modelo donde ni la dinámica económica, ni la estructura fiscal y ni siquiera la matriz energética repose fundamentalmente sobre los hidrocarburos, pero eso va a tomar todavía mucho tiempo, ¿no? La Agencia Internacional de Energía espera en un escenario optimista que los combustibles en la matriz energética mundial pasen de 79 a 68% hacia 2050, es decir, no es para ahora. Por eso mismo es necesario reafirmar esta rectoría del Estado y que los beneficios que genera esta riqueza que finalmente es colectiva, que es de todos los mexicanos, pues sirva justamente para eso, ¿no? Y déjame pues terminar con Miguel, que claro, tenemos un minuto nada más para que nos ayudes a cerrar. Miguel, ¿qué hay que decir al respecto sobre este modelo extractivista? ¿Se van a dar oportunidad a energías limpias o no en el caso del sector eléctrico? Tenemos un minuto. Muchas gracias. Mira, la Comisión Federal de Electricidad está de acuerdo en que debemos tener una transición energética, pero esta debe de ser ordenada. Y el orden no solamente es hablar de las energías per se, sino también de a quién representan estas energías o qué empresas e intereses están detrás de estas energías. Hoy, como lo dijo Fluvio, el caso de los hidrocarburos todavía hace que mucha de la generación de la electricidad en el mundo dependa de los hidrocarburos. Algunos países que tienen una gran disponibilidad o grandes inversiones en materia de energías limpias
han desarrollado, como el caso de los escandinavos, buena parte de su infraestructura vinculada a la parte eólica y solar. Pero hablar de energías limpias no solamente es eólico y solar, también es la parte hidráulica o hidroeléctrica, también es la geotermia, también es la nuclear. Los Estados Unidos, Japón, las grandes potencias están vinculados mucho a la energía nuclear. Entonces tenemos que buscar una matriz energética que sea equilibrada para el caso de nuestro país, y el equilibrio no es solamente en términos de la disponibilidad de recursos, sino también de los patrones de consumo y también de los intereses que representan cada una de las empresas que están compitiendo en el mercado eléctrico. Es decir, Comisión Federal de Electricidad versus los privados, en donde obviamente habría que considerar que la Comisión Federal de Electricidad también produce energía limpia y se debe reconocer, al igual que ellas, esta generación de energía limpia. Entonces hay que ir a esta transición de manera ordenada, incluyendo el financiamiento hacia estas energías, y que ese financiamiento lo dé el Estado como una política de Estado, pero no una empresa que es de la nación, en este caso Comisión Federal de Electricidad, y que es participante del mercado, que tenga que estar financiando a las otras. Ya. Es un plan que obviamente tiene que elaborarse y que se tiene que ir hacia allá, hacia el futuro. Te agradezco mucho, Miguel Reyes, Fluvio Ruiz. Gracias a ambos por compartir sus reflexiones, sus opiniones, pues en un tema que es muy complejo y en el que hay que discutir todavía mucho más. Gracias, Fluvio. Gracias, Miguel. Hasta pronto. De nada, al contrario. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Canal 22 y estamos a sus órdenes. Gracias y gracias a todas, a todos por habernos acompañado aquí en una emisión más de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.